Señoras y señores, sean bienvenidos al primer episodio de Entre Calles y Recuerdos, el podcast de Santa Cruz Tejalpa. El día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, una nueva iniciativa que surge por parte del grupo Proyectos y Festejos Tejalpa, mejor conocido como ProFest. Le damos la bienvenida a Luis, fundador y presidente del grupo, y también a los muchachos que integran parte de ese grupo, como el compa Dani, el compa Fidel y su servidor también Daniel. Y al ser nuestro primer episodio, obviamente, claramente teníamos que tener a un invitado especial. Entonces, escuchen nada más, es pintor, músico, historiador, padre de familia y comisaría de Ejidal. Entonces, señoras y señores, démosle la bienvenida al señor Juan García. Venga, don Juan. Don Juan, bienvenido a este primer episodio de esta iniciativa. Es un proyecto que nos emociona, que ya teníamos en mente este proyecto hace un par de meses, pero entre una y otra cosa no lo podíamos realizar, pero le agradecemos que haya aceptado la invitación y bienvenido. Muchas gracias, no sé a qué venimos, pero aquí estoy. Venimos a platicar, Bueno. Entonces nos da gusto que usted sea el primer invitado, y al ser el primer invitado, don Juan, eso lo convierte automáticamente a usted en el padrino del podcast. Entonces por ahí nos desea usted suerte para que este Bueno, proyecto pues dure lo que tenemos pensado que dure. pues ¿Sale? suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Perfecto. Y muchachos, como ninguna actividad se puede iniciar sin antes pues brindar, aquí nos proporcionaron una agüita de piña, una agüita de piña o de sandía, no sé qué muy bien sea, pero yo propongo un brindis inicial, muchachos, por este podcast, por el grupo y especialmente por Tejalpa, por nuestro pueblo, que es por lo que estamos acá. Entonces, que sea un proyecto duradero. Claro que sí. Entonces, salud muchachos. Salud. Ay, la frase de voy. Y así el. No, pues, don Juan, cuando nos planteábamos tener el primer invitado de este podcast, que considerábamos que tenía que ser alguien especial, porque al estar enfocados en nuestro pueblo, al estar enfocados en Tejalpa, queríamos a alguien que conociera bien la historia, que haya vivido de los eventos más sobresalientes que ha habido en el pueblo. Entonces, pues definitivamente tenía que ser usted. Don Juan, de pura casualidad, ¿sabe lo que significa el nombre de Tejalpa o de dónde viene? O porque, pues para las personas que son de aquí, que nos ven, que nos escuchan, que tienen algún familiar en Tejalpa, pues han escuchado, ¿no? Saben que nos llamamos Santa Cruz Tejalpa, pero hay muchas personas que por primera vez nos escuchan. ¿Sabe usted de pura casualidad qué significa, de dónde viene el nombre, de dónde viene la historia? Entonces, platíquenos un poco de toda esa No sé parte. nada, otra cosa. Sí. No, pues mira, aquí como bien saben, no hay un libro, no hay un asentamiento donde se vayan registrando datos históricos. Nosotros hace años, allá como por ¿qué será? 1980 o antes, tal vez, tomamos la iniciativa con el ahora difunto, descansa en paz, el señor Eligio Castro Vera, ¿no? Que quisimos, en primer lugar, yo creo que reunir datos de la aparición del Señor, pero como ven, no se puede exclusivamente una cosa, ¿no? Ya que andábamos ahí en las entrevistas con todas las personas mayores de edad y todo eso, ¿no? Por decir algo, entrevistamos a Teotón Cortés, tío Arcadio Acevedo, tío Frumencio Aguilar, tía Rafaela Tapia, tía Delfina Tapia, entre otros, ¿no? Y queríamos antes, pero se nos adelantaron, tío Eleno, quién sabe qué se apellidaba, ¿no? Tío Leno, que le decíamos. Pero bueno, con todos estos que fuimos recolectando, grabando, entonces eran grabadoras, no había videos como ahora, ¿no? Y pues bueno, casi todos coincidían de una manera o de otra, pero los datos centrales eran los mismos, ¿no? La narración de la aparición del Señor y que decía su abuelito que apareció el Señor allá en ese lugar de la Jotillera y todo eso. Estos que mencioné coincidían en eso, ¿no? Pero ya también dentro de eso ya fuimos mirando que había otras preguntas, ¿no? Como eso, cómo es que apareció el pueblo, o cómo es que esta señora, donde dicen que apareció el Señor, dónde vivía, ¿no? Y cuántos habitantes había en ese tiempo, y todo eso nos fue llevando para, pues, hacerse la pregunta de por qué Tejalpa, y de dónde los habitantes, de dónde vinieron, y todo eso. Pues entonces,
Pues sí, ¿no? Ya aquí, y eso quiero decirlo con mucho orgullo y con mucha alegría, ¿verdad? Yo fui la última generación de los que hicimos todavía la teja, el ladrillo y figuras que hacíamos, ¿no? Allá en el Obrador, que se llama en la orilla del río, que ya posteriormente donaron esos lugares, que le hicimos lucha para que se quedaran como lugares históricos, pero pues no, pudo más la política y todo eso, ¿no? Ni modo, se dieron esos lugares. Es el punto donde pasan los carros, ¿no? Sí, donde vive ahora Alfredo Acevedo. Ahí es el obrador que le decíamos, todo ese cuadro, ahí estaba donde se cosía la teja y de este lado había otros vestigios mucho más antiguos, ¿no? También de donde se cosía la teja, el ladrillo y todo lo que era de barro, ¿no? Pero bueno, nosotros fue la última generación en 1961, entonces hicimos las últimas hornadas de tejas ahí. Pero bueno, ya eso es lo que nosotros empezamos a investigar, ¿por qué Tejalpa, no? Y pues bueno, entrevistamos también o le preguntamos a unas personas, porque esa pregunta, pues decimos, ¿de qué origen será? Náhuatl, mixteco, porque aquí tenemos las dos raíces, ¿no? Náhuatl y mixteco, más mixtecos que náhuatl, pero bueno. Y ya uno que habla náhuatl, eso nos dijo, dice, pues Tejalpa viene de Texale, que quiere decir arena, o como aquí decimos, ¿no? También Texcales. Entonces, pues bueno, ya es una base y eso lo podemos corroborar. Si rascamos allá arriba, ¿no? Pues yo creo que unos 2 metros y empezamos a sacar eso, arena de río, piedras de río. Entonces, pues está bien fundamentada la palabra tejalpa, ¿no? Que quiere decir lugar sobre arena o sobre lajas de río, piedras de río, ¿no? Pero también yo creo que se complementa muy bien, ¿no? En la antigüedad, como digo, yo fui la última generación, pero todas las, quién sabe cuántas generaciones atrás, pues de eso vivían, ¿no? Entonces yo creo que podemos decir, yo creo que después ya hablaremos, ¿no? En su momento, ¿no? De dónde vinieron los descendientes de los de Tejalpa, ¿no? Pero bueno, de cuando se vinieron de ese lugar, aquí ya no tenían las mismas actividades económicas ni del sustento, ya no tenían lo mismo, ¿no? Entonces tuvieron que buscarle de qué vivir, ¿no? Y pues bueno, miraron que aquí había todo el material para eso y yo creo que había una persona que le entendía a la orfebrería y todo eso, ¿no? Entonces pues dice, pues vamos a hacer, ¿no? Eso, las tejas, porque pues bueno, ya anteriormente allá pues las casas eran de zacate, los techos de zacate, las paredes de piedra y todo eso, pero aquí ya pues era moderno en ese tiempo, ¿verdad? Empezaron a hacer las casas de adobe, y los techos de teja y el piso pues ya no era de tierra, sino que empezaron a ponerle ladrillo y Del pues mismo que cosían acá, del ¿no? mismo que cosían. Sí. Entonces, pues bueno, esa fue una actividad bastante buena, ¿no? No solamente solventaba todas las necesidades del lugar, sino que hasta el quien lo hacía, de eso podía vivir, porque vendía todo lo que hacía, ¿verdad? Las tejas, ladrillos y todo lo que se necesitara. Incluso la iglesia, cuando se construyó la primera, pues si pueden observar, hay unos ladrillones que son adobes, son grandes, ¿no? Así, gruesos, como adobes, entonces eso los cosían y pues bueno, aumentaba mucho más la rapidez con que se construyera y ya no era lo mismo que hacer de adobe y piedra sobre todo, sino que ya la podían ir acomodando a como quisieran porque ya estaban labraditos, podemos decir, los bloques. Entonces, pues eso, también como otro significado de Tejalpa es lugar donde se hace teja. Entonces esos dos Entonces, podemos tener. dice usted que fue usted la última generación que hizo la última horneada de De teja. ¿Y ladrillo y eso tenía teja. usted de alrededor de qué edad? Yo, O sea, ¿se acuerda usted sí, bien, bien, bien? sí, sí, como no. Tenía yo como 13, 12, 13 años. Sí, por ahí. ¿Por qué? Entonces, ¿usted recuerda que, o sea, antes todas las familias trabajaban y dependían de la elaboración de teja? O No, sea, ajá. o era la actividad principal, usted considerara que, o que se acuerde, que a En lo mi, mejor que tie- las familias en mi se tiempo dedicaran a esto. ya no, porque solamente fue Lupe García, uno que vino de Tehuitzingo, que le decíamos el tejero, precisamente, ¿no? Por eso, él fue el que nos empezó a enseñar. Estaba todavía personas como Juan Mejía Martínez, ellos que incluso tenían los moldes para las tejas, pero como ya estaban grandes, pues ya no, y ya tenía tiempo que ya habían trabajado en eso, supongo, ¿no? Porque si tenían eso, se supone que trabajaban en eso. Tenía los moldes también para hacer ladrillos, las gavetas que se llaman, ¿no? Entonces, pues todo tenía, pero ya no, él ya no, entonces por eso mi papá fue a ver a este de Tehuitzingo
y él estuvo trabajando con nosotros, no solamente fue un tiempo, fueron varios meses, ¿no? Porque hicimos 2 horneadas, la última ya fue como por el, pues qué será, como por el 68 yo creo, más o menos, ¿no? Entonces, pues sí, fue bonito, ¿no? Porque era una actividad, si hubiéramos sabido, ¿verdad? Que en la actualidad ya otra vez ya viene casi se vuelve a utilizar lo mismo, ¿no? Y para la región que es tan calurosa, pues no por algo, ¿verdad? Los antiguos, ¿verdad? Hacían de ese material las casas, las construcciones. Bueno, se miró ya posteriormente la rapidez, la solidez de las construcciones con el cemento, ladrillos, eh, tabicones y varilla, ¿no? Pero pues parecen hornos, ¿no? En cambio las casas de adobe con piso Piso de de ladrillo. ladrillo, no, hombre, pues son muy térmicas. Pero pues bueno, y así fue la cuestión. Pero de que en algún punto de esa historia Tejalpa fue productor de teja, Sí, eso es un hecho. sí, Eso es nosotros, un hecho. fíjate, hicimos más o menos como unas 5,000 tejas en cada horneada, en cada horneada, ¿no? Entonces eran hornos grandes. Sí, pues era grande, Se- pues más o se- menos como este cuarto, así, ¿no? Y entonces, y aparte le poníamos 2 filas, las primeras 2 filas eran de puro ladrillo. ¿Se atrincheraban o cómo era el Ladrillos proceso de cuadrados. que? Sí, ladrillo así se ponía, uno tras otro, ¿no? Y ya de arriba ya van las tejas, porque como duraba como 3 días cociéndose, entonces la teja, si como es más delgada, esa si se iba abajo se bate, Con se la- hace, sí, se vuelve líquido. Entonces por eso le poníamos 2 filas de ladrillo y ya encima las tejas, 5,000 tejas cada horneada, ¿no? Y entonces, pues antes de que cuando íbamos a empezar a descargar el horno, ya estaba la gente, ni nos alcanzaba para venderla y nosotros lo hicimos porque queríamos para como pan nosotros. caliente. Sí, pero no, nosotros no apartamos nada más como 1,000. de Porque las ya horneadas que todas las hicieron. demás se vendieron Entonces, como pan caliente. el horno era parecido a como es ahora el horno de carbón, que es lo que hemos visto No, nosotros. no, Es muy diferente. Es como si fuera un paderón de casas. Bueno, se han visto en Cholula, ¿no? Solamente que aquí era más sólido. Pero ahí levantan así solamente Es como un cuarto. tabiques, ajá, como si fueran paderones, pero sin ventanas, ¿no? Así. Ujú. Entonces ya sí, pero bueno, era todo un proceso muy bonito porque abajo tenía unos como arcos, de abajo más Las o menos como troneras, un ¿no? metro Para meterle. para la leña y ahí estaban los arcos más o menos así. Arriba planos, pero aquí en arco, ¿no? Porque pues tenía que cargar mucho. Y entre cada arco tenía como unos más o menos 15 o 20 centímetros, más o menos entre cada arco para que saliera la lumbre. Y pues sí, estaban muy bien hechecitos, porque estaban gruesos así, ¿no? Y estaban hechos pues de tierra y tabique crudo, ¿no? Pero con la misma lumbre, entonces pues se cocía y se macizaba y ya así quedaba para todas las horneadas. Entonces, pues sí, así son como paderones solamente las paredes. Y pues ya se llenaban bien, bien y ya encima igual así le ponían otra tapa de tabiques solamente como tapadera para que el calor de que salía hasta arriba no se fuera de rápido. Con un horno aguantaba hacer varias horneadas, varias veces. O sea, no se tenía como que Como que- remodelar o darle servicio. Por ejemplo, después de 3 horneadas había que hacer otro o Ah, era no, permanente. no, estaba Permanente ya. permanente, sí. Y todos esos hornos estaban en ese lugar llamado Sí, el el obrador. Obrador. Pero ya estaban hechos o ustedes los hicieron? No, yo no. El último les digo que es que todavía están los vestigios, están los Sí, paderones se ve con- de piedra, eso estaban sosteniendo en Con las donde sí, se paredes, ve. ¿no? Sí, yo me acuerdo que uno Sí. me pasó y sí se ve que están ahí. Eso ya estaba desde antes, ¿no? Y había otros, les digo, otros más allá que ya son más estaban los cimientos, pero se veían todavía los arquitos. Era un hornito más chico, como la mitad del que nosotros utilizamos. Pero sí, donde quiera se veía eso. Y también otra actividad que se utilizó muchísimo, porque pues antes para revocar las casas, pues no había calidra de la que se compra ahora, ¿no? Sino que se hacía la misma cal, pero de piedra, de río, ¿no? Por eso si pueden ver, todavía yo creo que hay, Todavía arriba pero hay. antes había muchísimos hornos donde se cocía la piedra de cal, pues, para eso, y pues era una cal muy fuerte, que era un proceso diferente, pero pues bueno, yo creo que ahorita no hablamos de eso. Pero entonces, sí, el objetivo precisamente de esto, y qué bueno que toca ese tema, Juan, porque el objetivo es rescatar las historias, los datos, la información de Tejalpa que se ha ido perdiendo a través de los años. Y por ejemplo, yo hablo por mi generación, que somos contemporáneos con Dani,
por lo menos en lo personal, yo no tenía idea de todo este proceso, de que fuera tan grande, ¿no? Esta actividad de lo de las tejas, pero el objetivo es preservar esa información. Entonces, podemos determinar, a falta de documentos, eso, pero, o sea, Tejalpa era productor de teja, de ladrillo y de cal. Ajá. Actividades que definitivamente hoy ya no Ya forman no. parte de la, Ya no de la existe. parte económica o de esta parte del comercio, de la obra de Tejalpa. Sí, pero como dices, ¿no? Si se pudiera rescatar esto, no, hombre, igual tendría tantísima actividad y tanto auge, ¿verdad? Que volvería a ser como los tiempos antiguos. Porque ahora en lo moderno se busca lo anterior, pues, Ujú. el material de antes, ¿no? Para las construcciones. Ahora a lo mejor ya se refinaría un poquito, porque ahora ves que ya venden tejas, pues ya bien elaboradas de fábrica y todo eso, pero pues bueno, son caras. Y Entonces, nada que ver con lo artesanal. ajá, exactamente, lo artesanal y hacerlo con las manos, ¿verdad? De uno, entonces eso es lo bonito. Y pues bueno, sería algo muy, muy bonito, ¿verdad? ¿Te imaginas que nuevamente se hiciera, aunque sea nada más como para recordar la historia o no sabemos, quizás sea el detonante De una de una actividad actividad económica, económica, ¿no? ¿no? Hacer un horno donde se pudiera cocer la cal y esa cal de veras que, mira, no la podías ni respirar por lo fuerte que es. Y ese, mira, se revolvía la cal con la arena y esa se dejaba fermentar, como podrir. Se hacían unos montones grandes, ¿no? Todavía, pues bueno, para mí es todavía, pero ya será como unos 30 años. Yo creo. Ahí por donde está la casa de, ¿quién es? De Eutiquio. No, en la esquina mero, de Esteban, De ¿no? difuntos estaban. De Esteban. Ahí estaba, nosotros íbamos Aquí, a bañar. donde está Clemente. Arcadio arriba. Ajá, Ok. ahí. Ahí bajábamos, antes estaba libre, ahora donde está el terreno este de Pedro Vázquez. Ujú. Ahí arriba estaba un montonón de esa caliche que les decíamos, ¿no? Pero esa ya tenía, yo creo que también como unos 20 años que la habían dejado. Ya no la ocuparon. 50 años. Apenas. No, más de 30 años, ¿no? De cuando yo la miré, pero esa yo creo que tenía como unos 20 que la habían dejado ahí, porque ya se veía hasta con hongos y todo, ¿no? Y ya nosotros empezábamos a hacerle como hoyos ahí, todo eso, ya la habían abandonado. Pero esos, así eran, eso nos decía mi papá y todos los albañiles de ese tiempo, no, dice, es que esa, Se así fermenta. se revolvía y ya se amontonaba y ya le ibas quitando poco a poco, y esa ya le ibas preparando y ya le echabas. Para revocar o Para para revocar. pegar No, piedra, para pegar ¿no? tabique o piedra, sí. Obviamente la cal era así a granel, Sí. no ni se empaquetaba ni nada, o No, sea, se vendía a granel. sí, pues yo no sé ni cómo la preparaban ahí, ¿no? Pero pues bueno, las ponían piedras, llenaban el horno de piedras. Y ya después para sacarla, pues con pala, igual ya llenaban costales o lo que Pues fuera. Ahí en el terreno de mi papá, de Mateo Ruiz, todavía hay partes donde estaba Hornos. que hacían cal, y pues eso me cuenta que todavía él le alcanzó Hacer. ajá, todavía trabajaron la cal. Entonces el que producía mucha cal fue mi abuelo, Ajá. Ausencio Mejía. Sí, aquí por donde están ahora todos los muchachos estos de Toluca que llegaron a poblar esa colonia nueva, ahí había muchísimos hornos de esos, como esos se hacían cantiles, más o menos lo alto así, de unos 3 metros, entonces agujeraban, hacían el hoyo como de 1 metro, no sé, 1,20, el hoyo hasta abajo, casi donde terminaba el cantil, y ahí le hacían el hoyo para la leña. Entonces, pues utilizaban ya las paredes naturales, De nada tierra. más, ajá, de pero tierra. la piedra era del río, ¿no? Piedra del De río, y la no boluda. todas, teníamos que saber seleccionar cuáles eran Sí, es lo para que dice mi cal. papá que tenía que Ajá, buscar. Tenía su Te chiste, imaginas, pues, era cada trabajo quien porque era. subirla del río para arriba sí, está sí, lejos. ¿Te pues sí, en imaginas burros. desde dónde hasta dónde? Ajá. Imagínate con nosotros con el adorno de ahí de las letras, no podíamos. Antes, pues, así eran todos los trabajos, lo que se llamaban las faenas, ¿no? Los tequios, ¿no? ¿En Entonces, qué para, acarreaban la piedra? Dice que era como parihuelas, dicen, ajá, ¿no? Mi padre decía igual que por eso digo, parihuelas. no, como la arena, ¿La qué, perdón? la carrera, la piedra, se hacían unas parihuelas, se les llamaba Parihuelas. eso, ¿no? A Parihuelas. dos Parihuelas. palos como de, ¿qué será? 2 metros, más o menos. La cargaban Ahí entre se 4. cosía un petate, así de lado a lado, ya quedaba como camita. Entonces Y ahí también cargaba. se metían al río, ya con 4 horquetitas, se paraban ahí los 4 personas que cargaban eso y otras personas llenando con palas, ¿no? Sí. La parihuela. Sacaban la arena y ya la amontonaban y ya de ahí con burros a cargarla para donde fuera. Igual las piedras, así, ¿no?
Pero pues bueno, antes así eran los trabajos, ¿verdad? Por eso hasta la actualidad todavía se dice que las cuadrillas y todo eso, pero pues ya no funcionan ahora. Pero antes sí era muy... Pero esa era entonces, si son faenas, perdón, don Juan, si son faenas o cuadrillas, entonces era una actividad del pueblo. O sea, Sí, no, sí, no sí. era de una familia o de un grupo de personas. Bueno, cuando se trataba, por ejemplo, trabajos de la presidencia, de la iglesia, de la comisaría o una institución pública, entonces se convocaba a la gente y se hacía cuadrillas para ir a trabajar en lo que fuera, ¿no? Ujú. Se formaban las cuadrillas. No, perdón. Pues de hecho, mi padre vivió en Chicoutlamila y dice que cuando había vainas grandes, convocaban a los ranchos, Ajá, Chicoutlamila, El Salado, Atlizaca. Atlizaca, Teyuca, y se venían, dice que sí. venían, y pues cuando, según él contaba que cuando hicieron la construcción de la iglesia, también a él venían y en parihuelas acarreaban la arena entre cuatro, del arriba hasta, pues Sí, hasta el ahorita centro. que dices de eso, ¿no? Estoy recordando de cuando se tumbó la anterior iglesia. Bueno, la anterior a la actual. ¿Cómo que una anterior iglesia? ¿Había una anterior iglesia? Había como tres antes de esta, ¿no? Pero estamos hablando, las paredes se conservaron, al menos para esta nueva La del santuario. estructura. Sí, El la santuario que principal. Sí, el nosotros santuario. conocemos como viejita, antigua, Ajá. pues, esa, Ajá. no la Entonces, moderna. como estaba hecha, mira, esta la hicieron apenas, podemos decir, apenas estaba. En su tiempo, se dice, Sí, con el arquitecto de Acatlán, Acatlán, Epifanio Crespo, Epifanio ¿no? Crespo. Entonces, pues sí, se derribaron todas las bóvedas y antes se llamaba media naranja, no cúpula, como ahora, ¿no? ¿Por qué media naranja? Porque era la bola como media naranja embrocada sobre las bóvedas. Y las bóvedas eran solamente, no tenían varilla, tenían unos arcos de metal. Pero esta también, bueno, ya si nos vamos mucho atrás, pues bueno, ya nomás vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces eran unos arcos más o menos así, de metal, ¿no? Estos agarraban de pared a pared toda la bóveda y ya sobre esos arcos se tendía pues la tela metálica, ¿no? Y ya sobre esa tela, pues lógicamente se ponía, ¿verdad? Los andamios y todo eso, o cómo se llama, para los colados, pues, y ya se le echó una capa, ahí ya no recuerdo, creo que no, se le ponía puras tendidas de ladrillo, así, pero supongo que sí, le echaron a la primera para tapar Maya. la malla y ya después puras capas de ladrillo, así estaban, y así se veía incluso como el piso ese, ¿no? Toda la bóveda y la media naranja, que nomás partía de ahí y ahí estaba la bolita, ¿no? Bolita, pero de unos 5 metros, más ¿En o qué menos. año sería eso? Eso fue como por 1970, no recuerdo bien, pero yo creo que de esos hay datos y hasta fotos Pero todavía. entonces sí es verdad que, pues, que Tejalpa se unió con los ranchos para que vinieran a trabajar, pues, porque supone Ajá, que, pues, convocaba, ¿no? El presidente católico, el presidente pues, de Tejalpa, ajá. Pero auxiliar. entonces, si había una antes de la que hicieron, la que estaba antes se cayó, la tiraron, No, la tiraron, La remodelaron. o sea, a propósito. sí, Pero nada pero más era, quiero entender que nada más era la parte del centro. El las techo, puras digamos. bóvedas, El techo. las puras Sí. bóvedas y la media naranja. Las paredes son las La mismas. pared Sí. es el mismo. No sé si el canal, y yo creo que nadie alcanzó a ver, de la torre que está a la izquierda mirando de frente, esa es la que hizo también don Epifanio. Pero de este lado estaba la torre mocha que le decíamos. Esa estaba así revocada de blanco, porque esa sí se revocó, todavía se hizo con Caliche. ajá, la caliche y todo eso. Pero nada más estaba porque ven que está el campanario y luego hay una parte plana y ya hay como un rombo que sigue la de la iglesia, pues, y sigue todo lo demás. Pero hasta ahí estaba. Y ya, pues, quién sabe en qué año de los temblores, en el 50 y tantos, dice que se cayó Apenas. la torre apenas. Ajá, y así se quedó. Y entonces ya le dijeron a don Epifanio que hiciera una torre nueva. Entonces, ahora la torre vieja era la torre nueva. Fue en el 2000, ¿no? Mandé, no, esa es la, No, ya esa la, la ahora nueva. sí, la niña. No, Sí, ya el 2000 ya me acuerdo. sí. Pero entonces, en el 2000 se hace otra. La nueva Pues que la que está. está de este Al lado, lado Entonces, del entonces kiosco. supone que con todas las campanas, esa esa la también hizo don la hizo Don Epifanio. Epifanio. Sí. Entonces, y la viejita Esa la derribaron y ya se quedó mucho tiempo así sin nada, ¿no? estaba, Yo digo que a lo mejor hay que tener unas fotografías de la señora Marcelina, porque a esa le gustaba mucho filmar y sacar fotografías. Y recuerdo que ella no había un evento que no anduvieran con sus Marcelina videos. Marcelina Herrera. Herrera, Ok, entonces prospecto para ser invitadas. sí. Sí, para que nos
muestre el archivo. Debe tener. Pero Y entonces, fíjate, eso yo espero que Dios me dé vida, porque platiqué con el arquitecto, ¿cómo se llama este otro? Mendoza, el que hizo la Torre Nueva, ahora sí, ¿no? del Lado, en 2000. 2000, no recuerdo cómo se llama. Pero él dice, no, fíjate, yo cuando era niño me decía, dice, ¿y de cuándo está hablando? Pues de hace 80 años, 70 años, dice. Entonces, mira, veníamos a Tejalpa y no tenía las bóvedas, dice que anteriores, las que les digo, de petatillo, que se le llama. Digo, entonces, dice, eran de lámina y así. Entonces digo, pues ya con esa idea hay que dibujarlas para que vaya uno haciendo, porque fotografías nunca vamos a encontrar No. ya de eso, ¿no? Pero teniendo la idea, pues uno se imagina, ¿no? ¿Cómo eran? está, Sí, como un cómo era. bosquejo, Entonces, como... pues así ya ir para ir. ¿Cómo fue evolucionando todo el Ajá, material, trabajo? sí, Y, pues, y estas, dicen que de lo que conocemos como el santuario, las paredes dice que siempre han estado. O sea, esas Son nunca las se mismas. movieron, son las mismas. ajá. De Al esas, menos supongo que desde cuando decía Mendoza, el arquitecto, pues que eran de lámina, esas ya paredes ya estaban. estaban. Ajá. Y, Porque de ajá. eso se nota, fíjate, como que anteriormente era de pura piedra las paredes y ya como de la mitad se ve que empezaron a intercalar ladrillos, ya Los ladrillos grandes, los cocidos. que construían acá. Entonces Los puede grandes, ser ¿no? que sí, a lo mejor las derribaron en algún momento y ya las complementaron con ese material, piedras y ladrillos cocidos ya. Sí, pero eso sí no tengo datos de No, cómo y sería. no hay una fecha estimada de cuándo se hizo eso, porque si hablamos de que en 1970 y tantos se hace lo de la bóveda, pero ya estaban los Mira, muros. la torre de aquel lado, la izquierda mirando de frente, se hizo más o menos como por el 54, 55. Entonces, si de ahí para atrás, ¿no? Nos dice don Mendoza que era de lámina, pues hay que echarle más o menos, ¿qué será? Unos 30, 40 años para atrás, ¿no? Así, como no queriendo ser muy geólogos, ¿verdad? Porque hablan de millones de años. Pero bueno, pues sí, por eso si le calculamos, ¿verdad? Que la aparición del Señor fue más o menos como por 1650, 1700, ¿no? Entonces supone que luego empezaron la construcción de las capillas, ¿no? pero que no O sea, estaba la otra capilla al lado. ajá, Ajá, eso es lo que. pero si miramos, ¿no? Esa capilla tiene el mismito material que las Sí, Ajá. paredes. porque es Yo puro. Ajá, pensé que a lo mejor fue como un improviso, o sea, algo ajá, rápido, ¿no? Mientras sí. construían. Entonces, pues puede ser que más antes, ¿no? Tal vez era nada más de puro adobe, ¿no? Porque de esos ladrillos, pues bueno, ya yo creo que fue como por 1800 y tanto, cuando ya se empezaron a hacer ese tipo de material, pues. Pero sí es un hecho entonces, don Juan, que la construcción que está en donde ahorita están los baños y la Junta Católica, Ajá, La oficina. la oficina de la Junta sí, Católica, la que está al lado derecho, o sea, ajá. sí fue la capilla del Señor de Jalpa. Un O sea, tiempo, sí, inicialmente, ¿no? o un Sí, tiempo. mira, de acuerdo, no te puedo asegurar rotundamente porque, pues bueno, no hay, como te digo, nada Evidencias, escrito claro. y yo no estuve en ese tiempo, si no, pues te lo decía con mucho gusto. Yo sacaba al lado, mira. Pero mira, de acuerdo como dice, ¿no? La lógica, ir mirando, atando cabos por aquí, por ahí, yo pienso que sí, que esa fue la primera capilla del Señor de Tejalpa, ¿no? Porque, pues bueno, así lo indica, pues, de acuerdo a cómo va presentándose y todo esto. Entonces ahí, y mira, ahorita también me estoy acordando, atrás de esa capillita, que ahora es el terreno Los Mejías. ajá, de San Pedro la Junta, Ujú. ahí todavía está un trozo de cómo estaba lo del el atrio, Sí, se ve. muy diferente a como está ahora, ¿no? Entonces eso hay que ¿Un rescatarlo. trozo de qué? Es como de materiales como de. ¿Pero qué es un pedazo de barda? O... No, Sí, es un como pedazo un de muro. barda, Es como un un pedazo muro de barda, picudo. pero de lo que, cómo era el atrio, pues Antes. estaba como arquitos así todo, ¿no? No tenía los pilarcitos con las, Sí, pues que Barandal. el perímetro de la barda del santuario ahorita pues es muy moderno ya, el barandal metálico y todo. sí, Pero sí, tiene lógica que hace un tiempo tuvo que haber sido De de otro adobe No, material. se o quién supone, sabe qué se material, supone pero otro que. diseño. y ahí pues espero que no se dé cuenta, ¿no? Pero mira, de cuando derribaron la barda, el atrio estaba aquí y la capillita le hicieron de la barda para acá. Ujú. Y ya como se derribó todo eso, entonces pues no sé cómo estaría ahí, que está este señor, luego don Tanis y todo eso. Se supone que Y es hora ya, de ajá, y ya la agarraron, iglesia. pero al ras de la capillita, ahora que fue era la antigua tesorería, ¿no? Ujú. Está por fuera, la barda de todavía ese vestigio,
a ver si da chance de irle a tomar una foto, ¿verdad? Para que se vuelva a reconstruir de ese tiempo. Y yo pienso que es cuando decía don Modesto Mendoza se llama, que era el techado de lámina. Yo pienso que por ese tiempo tenía ese estilo del atrio. Y pues bueno, son tiempos Bueno, bonitos. yo siento que como pueblo Don Juan tenemos muchas cosas buenas, pero si algo siempre me ha causado como, no coraje, pero intriga, tristeza, ¿por qué no como pueblo nunca tuvimos esa capacidad o esa intriga o esa curiosidad de registrar todo eso? Porque, por ejemplo, no tenemos registro de la cal, no tenemos registro de la teja, no tenemos registro de los ladrillos y toda esta parte de lo de la iglesia, ¿a qué cree que usted se deba? ¿O a qué se No lo tenemos adjudicamos? registro de elegido. No tenemos registro de elegido, o sea, como pueblo podríamos tenemos un buen de historia y de Sí. cultura y de vestigios, pero yo creo que somos de los pocos pueblos que no tienen nada registrado. Sí. Entonces, tocamos madera, pero el día que las personas mayores ya no estén, Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo eso? Ajá, Toda la porque... historia se va a perder, pues nadie. Bueno, pues me hacía la pregunta de por qué no tenemos, ¿verdad? Ese registro. Yo pienso que una palabra, por pendejos. Salud por eso. Ya no tenemos agua de piña. ¿No? Pues si hubiera. Yo invito a la siguiente ronda de agua de piña. Agua de bonita. piña, una agüita de piña. Chécame si está grabando. Como que ya se cortó. Como que, ¿saben qué, muchachos? No se grabó nada. Vamos a Volvemos a tener empezar. que empezar. El relojito tiene que estar avanzando. Sí, ok. Pero bueno, aunque suene crudo, don Juan, pues es cierto. Fíjate, es que nada más, y qué bueno que ahorita ya está concretizando algo, porque estas charlas, por ejemplo, se han hecho desde siempre, pero solamente son charlas que se quedan al aire, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno, ¿verdad? Que ahora ya se esté plasmando ahorita en los medios de comunicación, pero pues bueno, nosotros allá, ¿qué fue? Con el difunto Eligio, hicimos todavía con los medios de ese tiempo, ¿no? Bueno, fuimos grabando a cada persona, entrevistándola, grabándola sobre lo que les dije, la aparición del Señor, ¿no? Entrevistamos todos ellos, se quedó en los cassettes, porque varios cassettes quedaron llenos, ¿no? Y yo pensando eso, digo, estos cassettes, pues son efímeros, el día de mañana ya no van a funcionar o lo que sea. Entonces decidí mejor transcribirlo en un libro, ¿no? Escuchando la grabación tal cual, como estaba, ¿no? Así la fui transcribiendo, escribiéndola y así se quedó. Y pues bueno, después digo, pues qué mejor lugar para conservar estos tesoros, podemos decir, porque nunca más se van a volver a hacer. Ya estas personas que entrevistamos, ninguna existe, ¿no? Entonces digo, pues que se quede resguardado aquí en el santuario, aquí en la tesorería, con la Junta Católica. De toditito lo que escribí, al fin, fíjate, escribí muchas cosas, ¿no? Cómo es que inició la banda con el ganado que ahora es del santuario. Ese no, perdón, eso lo dieron para la banda, para que fueran sustentándose los gastos de los instrumentos. Compa, antes de que entre con otra el tema cosa. de la banda, bueno, a mí me gustaría que usted nos explicara un poco, porque usted yo creo que sí tiene la información. Nosotros, el lugar del Paso del Río, yo desde niño siempre escuché que decían la cofradía, ¿no? ¿Dónde? Ah, en la cofradía, pero tiene un significado. Entonces, no sé si tenga que ver con que se construía ahí lo de la teja, si era como un lugar donde trabajaba toda la gente del pueblo, o por qué le pusieron ese nombre. Pues todavía en la actualidad hay muchas localidades que tienen eso de cofradía. Ajá, es como un comité, quiero entender. Como un comité, exactamente. ¿No? ¿Eso significa? Cofradía. Cofradía es un comité. Una hermandad, un grupo. Ajá. Ahora hay otra palabrita que luego dicen, es la mayordomía, ¿no? Mayordomía, ajá, Ajá, entonces eso es como un sinónimo. La cofradía, pues mayordomía en la actualidad se puede decir, ¿no? Pues mire, compa, no sabría ciencia cierta que ¿por qué sea le eso, pusieron ¿no? ese nombre a ese lugar? Pero yo creo, ¿no? Porque de acuerdo a como dicen que el Señor apareció aquí, y entonces yo creo que estaba más fresco, y ahora se ha venido alejando a través de los años todo eso, y hasta se está perdiendo ya. Muchos no saben dónde apareció el Señor y todo eso, ¿no? Pero yo creo que ahí era el punto de reunión de las hermandades que venían, ¿no? Cuando empezaron a visitar Ajá, el santuario. Eso, ¿no? Por eso Y a ahí lo partir de recibían. ahí ya iban hacia el santuario, ¿no?
Sí, entonces, pues qué lástima, como dicen, ¿no? Que no vamos registrando todo eso, porque nosotros pensamos que vamos a ser eternos y que todos vamos a tener la experiencia del momento que tú estás viviendo, pero no, cuando tú no estás, los que vienen, ya no. Y si eso se llevara a una crónica, tanto como ahorita grabada como escrita, ¿verdad? Otra cosa sería, y muchos vienen y dicen, ¿no tienen un libro de historia de Tejalpa? No, no existe, ¿no? Y muchos han tomado la iniciativa, como hay una de allá de Tlanepantla, del Estado de México, que por los datos que pusimos ahí en el dibujo, ¿no? Que puse en el dibujo, esos datos los sacamos precisamente de esas personas que entrevistamos, ¿no? Y entonces ella ya como que dejan volar la imaginación también, ¿verdad? Y todo eso. Y dicen, pues bueno, ya unos folletos que nos entregaron para repartir en la feria, pero que no lo hicimos, porque ahí dice, no, este es el único señor que se ha aparecido 3 veces. Pues eso no está registrado, ¿verdad? Al menos en el historial de aquí del pueblo. Entonces, pues bueno, quien quiera entenderlo así, pues bueno, pero original de aquí, esa historia, pues no está, ¿no? Entonces, pues bueno, urge, yo creo, ¿verdad? Que ir haciendo quizá un libro histórico o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor en cronología, con datos ya, con datos y fechas, ¿no? Para que uno se ubique, no nada más ahorita que hace tantos años parece que es, no, ya con datos certeros, o al menos, ¿verdad? Con datos más concretos, ¿verdad? Porque pues nunca vamos a decir, no, esto sí fue en 1935, ¿no? Sí, sería un estimado. Siempre va a ser un Ajá. estimado. Entonces, lo que es la que comentaba mi compadre de la cofradía es como una colonia, como No, una Es área el del lugar, el pueblo. punto. como un Es que, punto de reunión. yo quise preguntar eso porque, no sé, por ejemplo, bueno, ustedes son más jóvenes que nosotros, ¿no? Sí, somos más Si jóvenes. escuchan decir la cofradía, ustedes, ¿qué les viene a la mente? Un lugar, ¿no? Es dicen el paso del río, Sí, ¿no? para mí El la río. cofradía es, Yo desde que o sea, paso, literalmente el pues, área en donde está mi desde abuelita, que donde nacimos vive. nosotros, pues dice la cofradía donde pues, vive el el paso de señor los carros, ¿no? Donde está don Alfredo ahí. Alfredo. Pero Ok, sí habría que explicar ¿Por qué por qué se le cofradía? puso el que nombre, ¿no? para las personas que no son de aquí, que no nos ubican, la cofradía es esta área del pueblo en donde literalmente es la entrada de la feria. No, Yo, Sí, punto de ¿no? reunión. No, pero no, me refiero lo a que que entienden las para personas, que las lo personas que ubiquen comprenden. de dónde estamos Ah, hablando, bueno. es en esta área en donde está la bomba, Ajá. Ajá. donde está la bomba, la construcción de la bomba antigua del pueblo, El o sea, paso del río, pues. donde pasa el río, o sea, donde cuando vengan a la feria, vienen a la feria, donde llegan, que es la entrada de terracería, toda esa que es la bajada, y llegan a la parte del río, toda esa área es la cofradía, pero pues Sí, no porque entendemos ahí por qué está la que cofradía. aproximadamente unos 100 metros donde se apareció el señor, ¿no? Hacia 150 Sí, más arriba, o metros. sí. menos. Por Ajá. eso ahí como que era el punto donde recibían a las hermandades. Y Ujú. entonces la cofradía tenía que ir a recibirlos, o sea, la hermandad del señor, de acá del santuario. Oh, Como si La ok, hermandad ajá. como una, sí, un comité, ¿no? representantes, Sí, comité. por eso mi compa explica que es como un sinónimo de mayordomía. O sea, el comité de la Junta Católica, ¿no? Digamos. Ok, como hoy en Lo que día, es la Junta Católica. exactamente, la Junta Católica y esta acción de, por ejemplo, creo que en algunas hermandades la recibe la banda del pueblo en estas ferias. O sea, literalmente antes, cuando llegaban las hermandades, la cofradía No, y recibía a las hermandades. fíjese Ajá. que muchas vienen a que lo reciban ahí en ese punto, Sí. Sí. todavía. Porque pienso que los antecesores de los responsables de las hermandades que llegan ahora tienen esa tradición de que debe ser ahí en ese punto. Okay. Y para que vaya quedando claro, miren, el objetivo de este podcast es no nos queremos ni politizar, ni hablar de una postura religiosa, política o eso, o sea, somos un grupo que queremos rescatar todo esto y a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito a la parte política, quizás, pero ¿por Pero porque qué? es necesario, no hablar Ajá, exclusivo de Tocar eso, ¿verdad? Ajá. puntos. sí, Ajá. pero hay hermandades que literalmente tienen un siglo de existencia. Más. Sí, más. ¿Por Sí, qué más. no la Junta Católica o la Presidencia Auxiliar le ha dado un reconocimiento? O si nosotros esos que no lo vivimos tenemos más o menos esos estimados de lo que ha pasado, les apuesto que los mayordomos de esas hermandades que tienen años, tiene que tener que mi abuelito fue o mi bisabuelito fue el que la inició. ¿Por qué chingados no estamos aprovechando el hablar con ellos? Sí. Y Hay algunos datos y cosas que Libros de ellos. te pueden llevar a eso, ¿no? Hay libros que tienen más de 100 años ahí en el archivo 125. de Ajá. hermandades que están registradas desde ese tiempo y pues ya son los bisnietos los que están ahorita de Sí, responsables sí. de las mayordomías de los que vienen. Y también en la parte del santuario hay una pared donde hay muchas placas
de piedra, de madera y de diferentes materiales, aluminio, y ahí están cuando cumplen 25 años, Los 50, aniversarios más. 75, 100 y así. Hay varias. O sea Pero, que o sí, sea, y creo que sí, si no mal recuerdo, hubo un comité, ¿no? De la Junta Católica hace algunos años que dieron unos reconocimientos. Pues, Si no recuerdo si alguien ya hizo eso, de que dieron como así como ajá. el santuario Ajá. haciendo un reconocimiento por que, 100 que años. igual, para las personas que no lo saben, la Junta Católica es un ente, un comité que no siempre está, o sea, no es perpetuo. O sea, la Junta Católica es un comité que año con año se modifica, ¿no? Entonces, a elección popular del pueblo. Entonces, esta Junta Católica de este año tiene unas ideas, y la siguiente tiene otras, y la siguiente tiene otras, pero, o sea, sí tendríamos que, como pueblo, Alguien ya decir, hizo un poco de eso. Fue Nada más Rafa. sería como... sí, volverlo a... fue Rafael, su hermano, con Ajá, con Salvador. Salvador. Ajá, pero sí medio, yo recuerdo que entregaron Sí, reconocimientos por cuánto tiempo antigüedad. venía. Sí, fíjate, pues yo creo que tienen razón, ¿verdad? Ellos están de tener datos, ellos sí han de tener datos escritos. ¿Desde cuándo, por ejemplo, si están sabiendo que llevan más de o 100 años, como las lonas que pusieron allá, sus 100 años dice que están viviendo, se supone que van registrando los nombres y todo eso, ¿no? Entonces han de tener muchos datos muy importantes. Y también hay que aclarar que algunas hermandades no tienen un libro de registro acá. Nada más vienen y pues, no se reportan aquí al santuario. Pero quiero pensar que ellos, como comitiva, sí tienen registros, libros desde. Porque pues es que también sabemos, bueno, nos han informado un poco cómo hacen su peregrinar por acá. Ellos también hacen una colecta económica un y corte tienen un de caja, comité tienen que... Sí. entregan informes y tienen que Hay tener, un deben tener registro como tal de eso, ¿no? registros desde. Sí, 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 pues igual hacemos, o sea, que quede la invitación abierta por ahí si nos está escuchando, nos está viendo un mayordomo de alguna de esas hermandades que tengan años viniendo a Tejalpa, igual, bienvenidos, la invitación está abierta para que en algún punto nos pongamos de acuerdo y vengamos a platicar, que ese es el objetivo precisamente de este podcast, porque yo, por lo menos en mí, yo siento que estamos iniciando muy fuerte, porque para empezar lo de la cofradía yo no tenía ni idea, y les apuesto que va a haber gente en los comentarios que nos va a poner que no sabían qué onda con eso. Entonces, igual, no sé qué a lo mejor que tengamos que hacer, pero no sé si usted considere que sería una buena opción el hecho de que se le diera un poquito más de realce a esa área donde realmente apareció, se tiene el registro o la creencia de que apareció el señor Otejal. Pues Pero, lógicamente yo creo que eso sería lo primero, ¿no? Porque, por ejemplo... Hacemos todo al revés en Tejal. de sí, hecho, perdón, incluso también don Rafael con don Salvador. Chava hicieron el propósito de conseguir el terreno de donde Ajá. apareció, y fue, no Sí, sé ellos creo por que fueron qué, pero contactaron a ajá, Estela, ¿no? sí, hay una Estela persona ahí encargada. Tapia. Sí, pero es que vamos a lo mismo de, bueno, vamos a tocar puntos un Sí. poco fuertes, ¿no? Como dijo mi compa hace rato, cómo se terminó eso de los lugares donde se construye la teja. Porque no vamos a culpar a las personas que están Ajá. a cargo de los terrenos actualmente, pero en un momento las autoridades fue un problema que pues en esos lugares no tenían que No haberse tenían dado por para qué, particulares. exactamente. Sí, era para lugares Yo del pienso pueblo, que, ¿no? Áreas Áreas comunes, áreas libres. hay una situación, ¿no? De que, por ejemplo, cuando yo estuve de encargado de la Junta Católica, la primera vez fue en 1995. Ahí, mira, había muchísimas cosas allá en el santuario, como por ejemplo, recuerdo un mueblecito donde se prendían velas, había todavía muchos lienzos, todos los lienzos que estaban ahí en el anterior templo, bueno, el templo viejito, y eran unos murales grandes. Entonces, cuando se hizo la bóveda nueva, entonces se quitaron, pero pues mira, no, eso los debieron de haber conservado. Yo les dije que se hiciera un museo de esos, ¿no? Y no, entonces cuando los quitaron, estaba otra junta católica. Cuando yo llegué, ya nomás encontré unos rollos que estaban botados por allá. Gracias. Y me dijo, ¿estos qué serán? Y eso porque uno de mis compañeros de la Junta Católica, yo se me hizo un poquito tarde en esa ocasión, y llegué y estaba el humadrón. Digo, ¿ahora qué cosa estará pasando? Y cuando llegué, no, hombre, pues ya le había metido lumbre a muchas cosas. Y ahí ya tenía los rollos de eso. Le digo, ¿y ahora qué estás haciendo? No, dice, pues esto es pura basura. Y empiezo, no, ya nomás le metí agua. Medio rescaté unas cosas. Digo, ¿y estos los pensabas quemar? Pues ¿para qué los queremos? Dice, nomás están juntando alacranes y todo. Ya los desenrollé.
y eran los lienzos que estaban en las paredes, ¿no? Le digo, no, le digo, mira, ¿cómo crees? Esto, le digo, mira, se deben de conservar, porque son cosas que cuando se hicieron, no tenemos ni memoria nosotros, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? No culpamos, como decía mi compa hace ratito, ¿no? A las personas porque no tenían esa mentalidad de conservar, porque dice, para ellos son cosas viejas que nomás están estorbando, no sirven para nada, pero no, esa es la raíz de dónde venimos, ¿no? Esos son precisamente los objetos o lo que sea, lo que nos hablan de nuestra historia, ¿no? Porque si no, como se dice una frase, ¿verdad? Pues quien no conoce sus antepasados, pues en realidad no tiene historia. Entonces, pues bueno, qué bueno que ahorita ya estamos despertando de esto, ¿verdad? Hay que rescatar lo más que se pueda, ¿verdad? Para que nosotros pues vayamos construyendo en cimientos sólidos, ¿verdad? Quien es Tejalpa, ¿no? Quienes somos nosotros como tejalpeños, ¿verdad? Y de nosotros no estamos aislados, ¿verdad? Tantísimas peregrinos, personas que vienen de fuera, y eso no a nosotros, ¿no? Eso es por el Señor, ¿verdad? Pero si nosotros no le sabemos dar identidad a la propia bendición que Dios nos dio con la imagen, ¿verdad? Pues los demás van a empezar a construir sus propias historias que a lo mejor no son enfocadas a lo que nosotros creemos correcto, y nosotros quizá no podemos asegurar 100% que sea lo correcto, pero si nosotros con nuestros antepasados que nos dijeron de cómo se vivió la situación, pues es más probable, ¿verdad? Que sea así la historia. Entonces, pues en nuestras manos está ahorita. De las cosas que todavía, bueno, yo no vi que funcionaran, pero todavía recuerdo, estaba niño, que por ahí en algún lugar de la iglesia estaban los tubos de plomo del órgano. Sí, del órgano. Sí. Teníamos un órgano acá, tipo basílica, ¿no? Así de... Siento que este podcast me va a hacer enojar mucho. Mira, yo recuerdo que antes era. Pues, ¿Cómo chingados que teníamos un horno? Un órgano. Mira, éramos niños y Un órgano tubular. pues ese era de plomo. Yo recuerdo que pues chamaquitos nosotros íbamos a pescar y pues era el plomo, porque era plomo. Nos agarrábamos, pues abandonado, estaba tirado ahí en la basura. Esto apenas ahora que estuvo don Lorenzo Blas, ya estaban los rollos allá, ahora en el Curato, en la parte de atrás, la casa ciega, allá estaban los rollones de plomo, ya se los vendieron. Sí. Pero Sí, mira, yo en recuerdo que 1974, Chulísimos, allá en 1974 yo estudié la música, ¿no? Y entonces, mira, pues era todo diferente, de teja y atrás, y todavía había parte de las caballerizas del donde estaban para los padres que tenían sus caballos. ¿Te acuerdas todavía bien? Sí, bien, bien. Y entonces ahí ya habían bajado el fuelle de allá del coro, ¿no? Donde estaba el órgano. ¿Qué es el fuelle? El fuelle es una mesa grandísima, estaba como más o menos así de ancha, pero como 3 metros, como de aquí es donde está la luz esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, chico. Ya, chingo. Perdón, problemas técnicos. Ya. Y entonces, mira, ahí es donde estudiábamos. La música ¿Para y qué? esa, mira, nos gustaba porque lo alzábamos lo más que podíamos, y aquí tenía como acordeón, pero grandes, como está el acordeón cuando lo estiran. Ah, ¿no? sí, el gas aire, ¿no? Eran como de 20 Gas aire. centímetros así. Y me acuerdo cuando lo alzábamos y lo dejábamos caer, como hacía. Y ese era el aire que sonaba Los tubos de plomo. allá tenía una como vara y una cadenita que había uno que le estaba echando el aire, ¿no? Y ahí el tecladista. Entonces, para tocar, ¿cuántos eran? ¿Cuántos ¿Tres? músicos? No, dos, nada más. Era como el que le pegaba al otro para que. ¿Y se acuerda quién lo tocaba? No, ya no. De cuando yo me acuerdo, de cuando te digo en 1974, que ya estaba esa mesa allá, allá todavía estaba el órgano completo. Estaba toditito, ¿no? Los tubos y todo esto, ¿no? Eso no estaba. Y Atrás, no, al entrar, no, arriba. Es que Al si coro. se le dice va a ser más frágil. No, tomaron el. Entrando, que nos diga. entrando en el caracol, en la parte del campanario, Ajá. entrando ahí ve que hay una parte Hay una puerta. una puerta que Ah, da hacia sí, el sí. escenario. Esa era la entrada para el coro. Ahí veo un O sea, templete teníamos grande. un... Sí, Como un templete, coro, un piso. Una ahí. mesita ahí arriba. Igual como el templo de. ¿Cómo así? pues casi Puebla, todos, ¿no? sí, donde En la quiera, catedral los está. templos antiguos del siglo XVI, todos tienen ese coro. Pero aquí lo quitaron, y eso es lo que nosotros Entonces, cuestionamos. tumbaron la construcción y bajaron el órgano. Todo lo que había, y eso ya son cosas viejas. Hay que Entonces, ahorita, si ese órgano estuviera, ¿Cuánto no? aparte del valor económico. No, o sea, valor- Carajo. Mira, El igualito valor histórico que como tiene. el que tienen en Piaxtla.
así está el coro y allá arriba tienen, así merito es, hasta de tamaño y todo, así estaba el órgano Y acá lo vendieron por tubular. un kilo al plomo. Juan, Sí. y ¿tú tienes idea quién era el que lo tocaba? ¿Era de aquí o era de fuera? Bueno, era de fuera. Yo creo que ya en los últimos años, cuando estaba en función ese órgano, aquí mira, hay unos maestros que se llaman, Camposano, y otro que se llama Cesario, y otro, ¿cómo se llama? Esos al final se quedaron y son los que le enseñaron a tu abuelito Maestros Mike, de la música. de la música, Ismael, a uno hermano de tío Antolín, Ismael también se llamaba, Ismael Castro, y luego a Chema, José María, Chema, que le decíamos Chema, Chema Tamales, y luego a Emiliano Cortés, Chema Emiliano Tamales. Cortés, Chávez. Emiliano Chávez, sí. Bueno, Chávez, no Chávez. Esos aprendieron ya en los últimos años con esos maestros. Pues yo pienso que ellos fueron los últimos que tocaron todavía ese órgano tubular. Pero pues ya, de ahí para adelante, pues ya no, compraron el armonio, ese ya era más fácil de andarlo Nada mudando más lo por aquí, tocaba por uno ahí. solo, no ocupaban dos. Sí, Fue el de Nacho, ¿no? no, No, el que está en la escoleta. ese también es de aire, es el Pedales, armonio, pedales, ¿no? El el que que está a un tocaba ladito Nachito entrando. Saldívar ese ya era eléctrico. Sí, ese ya es un Pero el órgano. que está en la escoleta, ese sí es De aire. Ese Pedales es el para que echarle. sustituyó al órgano tubular. Sí, pues. Pero bueno, hace rato yo le quité la inspiración y iba a comentar algo del ganado Ujú. del santuario. Yo le pregunté sobre la cofradía. Sí, pues bueno, ahí en ese libro, volviendo a eso, ¿no? De la entrevista que hicimos y ya que estábamos escribiendo todos esos datos, pues bueno, digo, aquí va a ser como si fuéramos chivos cuando salimos a comer, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí, por aquí, por aquí, y todo se va aventando la bolsa. Ya después, para rumiarlo, hay Con que calma. ir sacando poco a poco. Ahí está como el saco de datos, ¿no? Ahí está de todo, ¿no? Pero pues bueno, una de las cosas es eso, de cómo es que el ganado de ahora del santuario, ¿no? Tuvo su inicio. Y pues qué lástima, igual, fíjate, yo ahí en la escoleta, en el año que estuve, compré un libro y ahí fui anotando lo que correspondía a la escoleta, ¿no? Toditito, los nombres de las personas, quién donó dos becerritas que dieron, una y dos, ahí estaban los nombres y todo, ¿no? De cómo se inició eso. Después, ya de un cierto tiempo, se le quedaron las vacas el papá de Tío Arcadio Acevedo. Él dice que las cuidó muy bien y todo eso, pero pues bueno, igual, ya cuando empezaron a acrecentarse, pues ya no se distinguía de quién eran las vacas y los becerros que parían, pues bueno, empezaron ya las malas lenguas, o quién sabe si sería realidad, que ya unos becerros ya los cerraba con su fierro y todo eso. Entonces decidieron, dice, pues bueno, si es para los músicos, pues entonces que los músicos las cuiden, porque pues si, ¿cómo? Dice, pues eh, cómo otro les tiene que estar cuidando al ganado, a los músicos. Y pues bueno, pensando esas situaciones, dice, bueno, para que se respete más, ¿por qué no mejor que se pase como si fueran al santuario, al Señor? Son del Señor, pues sí, estamos de acuerdo. Ya nada más ya sabemos que ahora la Junta Católica se va a hacer de cargo, ¿no? Que si se necesita algo, algún instrumento, lo que sea para la banda, pues ya ese ganado, esa es la finalidad. Y así se viendo por mucho tiempo que ese casi no se tocaban, hasta ya como unos, ¿qué será? Unos 10 años, que se acabó el dinero que entró de la feria, entonces dijeron, pues bueno, ahí está el ganado, se puede agarrar para lo que se necesite de la iglesia, ¿no? Que dicen que es de la banda, pero ahorita no hay gastos de la banda. Pues sí, y como les preguntaron a la banda, por nosotros no hay problema, ¿no? Pues nosotros ahorita no tenemos gastos fuertes y entonces vendieron muchas vacas para utilizar ese dinero en favor de la reconstrucción o algo que hubiera para el templo. Pero bueno, las raíces de ese ganado así Pero es. eso del ganado tiene apenas Y como 100 entonces años, ¿no? decíamos que El fierro. no, sí, antes. 1913, ¿no? Eso fue de cuando se Cuando ya decidió, se cambiaron sí, al santuario. para poner la fecha de cuando ya se pasaron al santuario, entonces ya se hizo el fierro quemador, 1913. 1913, porque antes pues no, y por eso se decidió eso.
Pero entonces Pero- de ahí, más o menos así aproximadamente, desde 1913 hacia atrás, ¿cuántos ¿Cuánto años? tiempo? Cuando donaron el peregrino que donó Pues más o menos estamos hablando como de unos 10 años, yo creo. 10 antes de Ajá. 1900. 1900. Sí, 1903. por ahí. Sí, ¿Y la revolución? Antes de, de la revolución inicia en la revolución 1910. fue antes. Sí, porque es lo que dicen que Antes, sí. cuando venían, No, andaban con 1900, las tropas, antes de la revolución. Antes. Antes de la revolución. entonces dice que se llevaban el ganado y los arrinconaban así donde se escaparan, porque tanto federales como zapatistas dice que pues se les A daba comer. la torre a comer. Sí, pero fue antes de la revolución. Sí, 1900. Pero ese libro igual, ¿no? Cuando yo volví de encabezonado, le digo, ¿y el libro de la historia? Entonces Chico me entregó a mí, Chico Barrera. ¿Cuál libro? Y pues el libro donde se anotó. No, a mí no me entregaron nada. ¿Y cómo que no te entregaron nada? Se perdió ese libro, ¿no? Hijo. Pero bueno, es complicado, ¿no? Vamos Ajá. a tocar otra vez puntos que a lo mejor no. Pero en cada comitiva de la población siempre hay libros, ¿no? Entonces vamos a inventarios. Y yo siempre he dicho, lo que se perdió, pues sí hay registro. A veces no queremos comentarlo, ¿no? Ajá. Pero sí hay registro de dónde se extraviaron ciertos objetos o documentos. Porque cada uno entrega un inventario. Sí, pero últimamente ya ni inventarios, Ya no se ya entra. no. Porque hay muchas cosas de antigüedades ahí en la Sí. iglesia, muchas cosas antiguas. Sí. Nomás eso con trabajo. Hay dos con trabajo, ¿no? El otro que ya está ahí, que ya se lo están acabando los borregos, las chinachas. Pero el que está arriba, ese tiene historia. Está en el ¿no? baño. Ajá. Y también yo recuerdo alguna vez, bueno, ya hablando de la banda, Tengo trabajo. Tololoche. Tololoche. Había un bajo, ¿no? Que es como tuba. Había uno, ¿no? De metal. Ajá. Sí, Sí, como el que se pone acá enfrente. Ajá. No, como tuba. sí. ¿Y ese Ese está que- todavía ahí? Sí. Bueno, no está, ahora está ya con nosotros, lo compramos cuando la banda, Ujú. pero allá está, ese sí está intacto. Pero no creo que sea un problema también generacional, don Juan, porque, o sea, independientemente de que las generaciones pasadas no hayan tenido como que la precaución o el interés de preservar todos esos documentos, archivos, todo eso, también creo que hay que echarnos un poquito la culpa a las generaciones actuales, porque, por ejemplo, hablamos de que la banda musicalizada del pueblo, tomando un poquito del tema de que viene ahí por eso viene el ganado, o sea, la banda musicalizada de Tejalpa es un referente del pueblo. O sea, yo creo que si piensas en Tejalpa es imposible que no pienses en música. Y la banda musicalizada del Santuario tendría que ser un referente no solamente del pueblo, sino de la región, sino incluso del estado. ¿Por qué las generaciones actuales no nos estamos involucrando, Juan? Eso tú, Y me involucro, o sea, ajá, tú ¿qué tienes la pasó? respuesta. ¿En qué momento de la historia las generaciones empezaron a dejar de interesarse en la música, en lo antiguo, en lo artesanal, en el talento de? O sea, Ajá. su opinión de eso. Como hace Mira, rato, ¿no? sí, para concretizar, gracias a los celulares, gracias a la televisión, gracias a los medios de Videojuegos. comunicación modernos, Los videojuegos. sí, videojuegos. Desde entonces, ¿no? Antes, mira, cuando estábamos aislados aquí, te identificabas fácil. Tú podías saludar a una persona, te saludaba, ¿no? Ahora vas pasando y son siluetas solamente, ¿no? Pues van Ahí con está, el- ya no les importa nada, ¿no? Solamente les importa el celular. Entonces, pues bueno, no estoy diciendo que esas son cosas endemoniadas, no. Solamente se deben de saber cómo utilizar, ¿no? Son unos buenos, ¿qué pues? Herramientas. Buenas herramientas, Herramientas. sabiéndolas explotar, ¿no? Pero no que nos exploten a nosotros y desgraciadamente eso está pasando. No hay una educación para cómo utilizar el celular. Entonces, esa es la causa. Porque de entonces yo he visto, ¿no? De cuando llegó sobre todo el celular, porque antes con la televisión, pues como que todavía, pero de cuando llegó el celular, olvídate todo casi. Y no es solamente de acá, ¿no? De todo el mundo, casi es así, ¿no? Pero pues bueno, qué bueno que hay personas jóvenes, ¿verdad? Que no están Gracias. engañadas. No, Engañadas, mire, que se interesan. uno de los, cuando propusimos al invitado inicial de este podcast, creo que todos coincidimos, tiene que ser don Juan, porque independientemente de la capacidad que usted tiene, don Juan, para recordar datos, porque sabe, porque ha vivido, porque todas esas partes, yo francamente y siempre le he dicho, y no quiero que suene grosero, no quiero sonar grosero,
Don Juan, Pues el día abusado. que usted, ¿Qué dices? yo siento que el día que usted ya no esté, vamos a perder el referente más grande de Tejalpa. Y se lo digo Ajá. porque de manera personal, y no es porque esté aquí de invitado ni porque le queramos aquí halagarlo, Echar no, o sea, flores y todo. realmente, o sea, y creo que siempre que tengamos la oportunidad se lo voy a reconocer. No ha habido alguien que luche más en Tejalpa por preservar la historia, por involucrar a los jóvenes, por mantener unido al pueblo, que usted. Sinceramente, o sea, esa ambición que tiene usted de mantener al pueblo unido, de mantener las tradiciones, las costumbres, de rescatarlas, de involucrar a los jóvenes, a la música, al deporte, a las actividades sociales, culturales. Francamente, yo no veo a alguien más enfocado que usted y yo no le veo en el pueblo pronto a alguien que sea igual. Pues yo sí lo estoy viendo, eso estoy viendo. Pues muchas gracias por eso, pero fíjate, ahorita me hace recordar precisamente, ¿no? Y tiene razón, uno no valora lo que tiene hasta que lo ve perdido, eso me pasó con mi padre. Entonces, él para mí era como una enciclopedia. Yo todo lo veía, pero muy a la ligera. Si necesitaba yo datos, ya sabía yo a quién acudir. Y eso me pasó como hasta 2 años después de cuando ya no estaba, ¿no? Que me hacían una pregunta, de, ahorita llegando le pregunto ¿a quién? Ya no está. Entonces, no, de veras que entonces es cuando uno siente, ¿no? Lo importante que es y cuando pues, nos poníamos a platicar, uno lo tomaba nomás como narraciones de que te entretuvieran y todo eso, pero jamás, ¿verdad? Iba uno pensando como para irse grabando eso, o O hasta mejor, anotarlo. para anotarlo, ¿no? Eso jamás pasó por mi mente, ¿no? Y ya ahora, desgraciadamente, no se da uno cuenta de la falta que hace eso, ¿no? Pero pues bueno, ahorita que todavía estamos a buen tiempo, pero para que se acabe el mundo, creo que falta algo, ¿no? Bueno, de hecho, el del aguacero que nos cayó hace como 4 días, creíamos muchos que sí, ese sí era el fin Ya del era el mundo, fin. porque estuvo Ajá, con razón, cabroncísimo, estuvo con razón su cabroncísimo. tía Reina, ¿no? Ya lo estaba regañando el Checo después al otro día, ¿no? Dice que cuando estaba eso, dice, tú, Diego, dice, trae las palmitas y tíralas. Ellos ya estaban tirando maicitos. Y ya que llega el Checo, dice, ¿dónde está esta cosa? Pues, ¿qué no ves? Dice, La ¿cómo está? tempestad. Pues no, que quería este agua. No, pronto, dices, levante esos pobres. Pero bueno, tomando ese punto, no sé si usted sepa la historia, creo que sí. Las historias de que sabemos de Tejalpa, de a fuerza las tuvimos que haber escuchado de don Juan García. Este chiste que hay de cuando no llovía y que le dicen saquen a la Virgen María, No, saquen a Jesús, ¿no? ¿A quién sacaron? la imagen. A la imagen de No, Jesús porque para que después ya- lloviera y que No, después no, yo sacaron a la no, Virgen no María. fui yo. ¿Pero se la sabe? No, a ver, tú ¿No se la dices, sabe? no Bueno, me eso la me sé. lo contaba. No sé en dónde lo escuché, pero por ahí si se me va pasando algún dato, pues, pues me lo recuerdan. El chiste es que no llovía, o sea, el temporal no estaba bueno y pues, el calorón, el solazo y nomás no llovía y los animales, la siembra se necesitaba. Entonces a alguien se le ocurre decir, pues saquen a Jesús, ¿no? Pues no sé, una procesión o afuera para que sintiera tantito. Dices que lo sacaron y después de que lo sacan se viene un aguacerazo Como y la el del otro temporal día. como la del otro día, pero señor temporal, ¿y ahora qué hacemos? Y pues que se les ocurre la idea de que ahora saquen a la Virgen María para que vea las chingaderas que hizo su hijo. A ver qué la Yo no dije sacan. eso, señor. No, verdad. No, pero lo que voy es, las historias que tenemos aquí para Ah, contar sí. definitivamente son muchísimas, pero eh, no, pues qué bueno, ¿no? Que platicamos todo eso. Y de hecho, hace ratito yo les había comentado de que no sé por qué en Tejal hacemos todo al revés. O sea, primero nos arrepentimos de no registrar y después nos acordamos que sí teníamos que haberlo hecho y hacemos todo como no tendría que hacer. El principal motivo de que lo traíamos el día de hoy era porque considerábamos que usted era la persona idónea para hablarnos un poquito de la historia de Jalpa, pero también entendíamos que parte esencial de este podcast era la naturalidad, ¿no? Que No, sí. fluyéramos en la conversación. Pues perdón, a lo Entonces, mejor no seguí un guión que tenía que no, hacer. de hecho, el objetivo era uno, definitivamente no tomamos nada de ese tema, pero creo que son datos e información que definitivamente teníamos que saber y como usted lo menciona, o sea, antes no había estas herramientas que hoy tenemos. Estos videos en redes sociales, en internet, van a ser eternos. Entonces, para bien o para mal, van a ser eternos. Entonces, hay un libro de una autora en la que dice que el arte es la forma en la cual los humanos se vuelven inmortales.
hoy en día, en la manera actualizada, también redes sociales, también esta parte del internet es una de las maneras en las que todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que llevas a cabo, se puede volver inmortal. También es un arte. Entonces, para bien o para mal, entonces lo podemos interpretar como que esta conversación, como que el ejemplo que nos está dando, como la historia, esto va a quedar inmortalizado, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que estamos ahora platicándolo, va a haber muchísimas historias, porque así como lo mencionaba, se va acordando uno de más y vamos Sí. sobre platicando sobre eso. Pero sí me gustaría, porque considero que es importante, porque es el primer episodio, eh, ¿de dónde viene Tejalpa, don Juan? O sea, platicábamos de que hace ratito mencionó que en la revolución Tejalpa fue un punto en el que cuando venían tropas, no sé cómo se diga, o sea, era un relajo Tejalpa. Y creo que un poquito también, como tengo entendido, parte de la historia del origen de Tejalpa también tiene que ver con esa parte de relajo que se hace, porque no tropas federales, pero sí españoles. Ajá. O sea, sí hay una parte ¿Te de refieres a la a fundación la de fundación Tejalpa? de Tejalpa Ajá. como tal. O sea, Tejalpa siempre ha sido un punto en el que siempre hay relajo. O sea, para bien o para mal. Siempre algún otro que otro conflicto. Pero enfocándonos y yéndonos un poquito a esa plática de la fundación de Tejalpa, para que llame la atención, Tejalpa no se funda en Tejalpa. Empecemos de ahí. O sea, lo que Bueno, hoy conocemos como Tejalpa no era Tejalpa. bueno, quizá Tejalpa como pueblo Como sí, el nombre como tal, ¿no? el nombre sí, ¿no? Uh-huh. Pero de los pobladores del futuro Tejalpa, esos no somos nativos, ajá, étnicos de aquí, pues no. Posiblemente a lo mejor había uno o dos, ¿no? Pero pues de eso no hay registro, pero la mayoría de personas, pues no somos peregrinos de igual, ¿no? ¿Quieres que se diga? Sí, por supuesto. Mira, yo tuve la oportunidad de ir allá también ya hace un tiempecito. Como 50. Pues no Apenas. tanto a lo mejor, pero como unos 40 años, yo creo. No, sí. Sí, Reciente. fui, porque mira, me llamaba la atención aquí el señor Otón Cortés, su papá, don Anacleto Cortés. Tenían unos alambiques, pues eran grandes. ¿Qué es un alambique? Alambiques son como si fueran, pues, ¿qué podemos llamarle? Como si fueran tinacos, pero metálicos, ¿Sí? ¿cómo se llama? Como lámina galvanizada, pero de la buena, pues, ¿no? Y entonces, pero mira, eso como no había soldadura, tenía broches así, pero toritito, ¿no? Y bien hechecito. Ya se me ocurrió ¿Y ahora preguntarle cómo una vez. hicieron eso, no? Le digo, oiga, ¿y esto dónde lo consiguió? Porque no los había yo visto en ningún lugar. Ah, dice, esto lo trajimos de Coahuixcotlán. Coahuixcotlán, ¿y eso qué es? Dice, es un pueblo, el Tejalpa antiguo. Dice, le digo, ¿y eso por dónde está? Y ya me dijo, de Cuixco serán como unos 4 kilómetros más o menos, río abajo, ¿no? Y de entonces se me despertó la curiosidad. Digo, tengo que conocer ese pueblo, ¿no? Digo, ¿y qué? ¿Cuántos habitantes? No, ya no hay nadie. Ya son ruinas, dice que están. Y digo, pues algún día tengo que ir. Y sí, hice el propósito y fuimos una vez. Y sí, anduvimos, no, pues ya está perdido, ya no se ve casi como nada. Haz de cuenta la ladera, ¿sí? Está en Árboles la ladera, ¿verdad? grandes. Sí, Está en la ladera. alguna medida majadita, pero no, casi todo es ladera. Y ahí entre la vegetación, ahí están unos montones de tierra y si tú les escarbas poquito, hay piedras. Entonces, esas son construcciones, pues yo pienso que eran, porque está como después cuando llegaron los conquistadores, donde estaba su templo eh, del religioso y todo, sobre eso construyeron el nuevo, ¿no? Ya el cristianismo, pues, ¿no? Uh-huh. Pero arribita de donde está la construcción esa, que también ya son ruinas, ¿no? La nueva iglesia cristiana católica, ¿no? Arribita está un montón grande, estaba en ese tiempo, pues. Y ahí yo pienso que era como una pirámide, no muy grande, pero sí lo alto de esto estaba el montón grandecito de piedra y todavía salían unas rocas que se veían como escalonadas, ¿no? Así, ya anduvimos toda la área, pues más o menos, quizá como unos 50, 60 metros haciendo, por donde quiera. Hay cimientos de piedra, de casas y todo, pero lo que me llamó más la atención es el centro, ahí, donde está la nueva construcción del cristianismo. Esa sí está completa, estaba completa en ese tiempo. Eran unas barras de pura laja de piedra, ¿no?
pero ya sin techado, pero sí estaban completitas todavía. Y lo más antiguo, te digo, ya nomás eran puros montones de piedra con tierra. Pero pues bueno, allá es el Coahuiscotlán que me decía tío Tom. Y entonces ya pues empecé a preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Por qué se vinieron? Dice, pues no sabemos en realidad, pero como digo, ¿no? Agarrando los elementos, ¿no? Entonces, este alambique, eh, ¿por qué estaba allá? ¿Quién lo trajo? Esto no es nativo de allá, ¿no? No, dice, mira, lo que pasa, cuando llegaron los españoles, ven que hay muchísimo linolé, que le llamamos, ¿no? Entonces, esa es una esencia, Palo, Un árbol. un árbol. ajá, el bolino, es que le llaman. Entonces, dice, de ahí sacaban una esencia que, pues, para España era oro, ¿no? Y entonces Bien empezaron, pagado. ajá, sí, pues bien pagado, empezaron a explotar casi a los habitantes de ahí. Al principio, pues tal vez les daban una recompensa, lo que fuera, pero después fueron agarrando confianza y ver cómo se empezaba a explotar eso. Pues te imaginas, los alambicones los llenaban de esencia de eso, ¿no? ¿Cuántos litros? Y pues no les escurre nada, tanto. O a lo mejor no tenemos actualmente la técnica ¿Cómo para, lo hacían? ajá, pero entonces yo creo que de los árboles, como ahora del chicle o eso, que le ponen una razón y una canaletita donde esté cayendo, y así, ¿no? Pero llegó tanto, yo creo, a la tensión, a la explotación de los habitantes que no, decidieron no, a lo mejor no enfrentarlos, mejor huir. Y entonces, pues, no sabemos cómo sería la desgregación de con los españoles. Pero el chiste es que abandonaron allá el Coahuiscotlán y entonces ya se vinieron río arriba, ¿no? Y pues bueno, son como, que serán como 15 o más kilómetros, ¿no? De aquí hasta allá abajo. Más, yo Entonces, creo. sí, Como yo unos creo que sí. 20, 25. Y entonces lo que dicen, que todavía cuando llegaron, pues aquí, eso me comentaban unas personas de cuando hicimos la entrevista ya, que aquí en la plaza era una cubatera, no había pues nada de nada. Pero ya estaba la superficie. Sí, pues así, estaba un llanito nada más, ¿no? Pero no había nada de gente ni nada. Y solo esa señora que dice que estaba aquí, ¿no? Pero bueno, eso ya no sabemos, se supone que ya fue posterior también a eso, porque, pues bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero pues se supone que fueron técnicas o tácticas de la misma evangelización, los mismos evangelizadores fueron buscando alternativas para suplantar allá el politeísmo de nuestros antepasados con la nueva religión cristiana, ¿no? Monoteísmo. Ajá, sí, entonces pues así, los habitantes propiamente de Tejalpa, pues fueron coahuixcotecos, ¿no? Pero ya, como digo, allá su forma de economía, su forma de vivir era muy diferente a cuando llegaron aquí, miraron que pues aquí ya no había bolinos, linolé, ya no había nada de eso, tuvieron que buscar Otra alternativas nuevas. estrategia para sobrevivir. Ajá, y por eso, ya eso, pero bueno, las raíces de los habitantes de Tejalpa, pues venimos de allá. Ya el Tejalpa como tal sí nace aquí, pero ya por las circunstancias del tiempo. Y bueno, ¿cree que sí sea posible, bueno, esa parte de ese terreno? Bueno, en estos videos, en esta entrevistas que se están haciendo, no se va a ocultar nada. ¿Cree que sea posible ir algún día a recorrer esos lugares? No sé si sea territorio del ejido de Tejalpa o... Ya no, ya no. Yo creo que sí, no se tiene ninguna otra intención, ¿no? Sí, solo es como Informativo. información. Sí, informativo. Histórico. Jamás yo creo que ni siquiera ha pasado en la mente ahorita porque estamos platicando de eso, de que se va a recuperar, ¿no? Como No. raíces No, históricas, solo... no. Así como, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿verdad? Que vienen desde Aztlán y jamás están diciendo que eso es parte de la Ciudad de México. No, solamente estamos como una historia, ¿verdad? Para analizar los orígenes No, y hace ratito usted lo mencionó, o sea, quien no conoce a su historia, ¿quién es? O sea, Ajá. creo que es importante también, si el objetivo es esto, recuperar historias, información, datos, sería una buena opción tener la oportunidad de algún punto visitar de dónde vienen las personas que fundan al fin y al cabo Tejalpa, ¿no? Ajá. Entonces, y si comenta que no estaba esta parte de lo de la esencia, esta actividad que era de ellos, y vienen aquí a Tejalpa, y ya no hay eso, asumo que por ahí en algún punto de la historia empieza lo de la teja. Por eso surge Tejalpa, porque asumo que primero es hago la teja y luego le pongo el nombre de Tejalpa, porque no creo que sea al revés.
De que primero le pusimos el nombre y No, luego no, la no. teja. Trabajan. No, es que yo pienso que el tema de como de Tejalpas o de Teja, algo así, fue por los Yo creo habitantes que de lo que estaban Oye, sí. trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Mientras platiques de la milpa. Sí, vamos a hacer el bloopers de nuestro invitado tuvo un inconveniente y tuvo que retirarse ¿Qué estaba pronto. fuerte? Sí, es que Ok, me entonces, llamaron por teléfono. para culminar entonces esa parte de un poquito de la historia, va a haber muchísimos episodios en los que hablaremos a lo mejor ya más a fondo de la parte de la historia de Tejalpa, pero venimos de Coahuixcotlán, o sea, podemos determinarlo, Ajá. que de ahí venimos. Sí, pues de acuerdo a todas las historias por narración, ¿verdad? Pues entonces eso es, ¿no? Y pues bueno, de acuerdo a todos los datos, las circunstancias, pues yo creo que eso lo confirman. Qué Sí. bueno, qué bueno. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, muchachos, creo que de manera personal el episodio supera las expectativas que teníamos, porque veníamos con una idea muy diferente sobre cómo llevar la charla. Hablamos de muchísimas cosas que a lo mejor muchas personas que nos vean o nos escuchen no tenían idea sobre Tejalpa, y precisamente ese es el objetivo. Entonces, el hecho de que estemos rescatando la información y datos e historias de la teja, de la cal, de los ladrillos, el hecho de que Tejalpa tenía un órgano que no sé por qué ya no está, de la parte de la historia de las construcciones de la iglesia y toda esta parte de que hablábamos de dónde viene los que fundan Tejalpa, creo que es algo muy bueno para empezar un episodio de un podcast, para empezar este proyecto. Entonces, tenemos mucho por delante, tenemos mucho que indagar todavía en Tejalpa, entonces eh, tenemos la intención de seguir investigando, de seguir invitando a personas. Entonces, nada más es eso. Don Juan, agradecerle a nombre de todo el grupo el hecho de que nos haya aceptado la invitación para esto. Consideramos, como se lo mencionamos al inicio, que era la persona ideal y creo que no nos equivocamos. Y obviamente esperamos que no sea la última vez que nos visite. Entonces, en algún punto por ahí si se logra la visita a Coahuixcotlán o por ahí alguna otra salida que tengamos que nos pueda acompañar, pues qué mejor, ¿no? Que contar con su experiencia y con sus datos que por ahí, como usted mencionó hace rato, le van a ir surgiendo porque entre la plática Sí, se sí, va acordando uno recordando. de cositas, ¿no? Entonces, agradecerle, muchachos, no sé si tengan algo más que agregar, algo por ahí. Yo sí quiero comentar algo. Va. Con respecto a que a lo mejor en la plática se dijeron nombres Sí, sí, sí. concretos de personas, pues comentaron, ¿no? Que no es con ninguna intención Ninguna mala intención. de ofenderlos o de cualquier situación, ¿no? Simplemente vamos a lo mejor más adelante también a citar otros nombres en específico, pero es con la intención de que quede un poco más claro la plática, Más ¿no? concreto. Y más concreto. fluida, porque va a ser complicado. Sí, porque bueno, yo digo, en caso contrario, pues las personas que están en Estados Unidos o que están fuera del pueblo y escuchan, pues que a lo mejor ellos desconocían información que sus papás, sus abuelos hicieron en el pueblo, algún trabajo, algún tipo de actividad, pues yo digo, Sí, es sí, para sí, eso, no es otra intención, ¿no? es aclarar, ¿no? Para que no haya ningún Sí. problema. Sí, no Solo- no tenemos ninguna mala intención con eso, solamente que consideramos que sí es más fluido que durante la plática salga el nombre a que tengamos que estar cuidando, ¿no? Que no mencionemos tal o cual persona, pero no es ni con una mala intención, e igual, o sea, habrá situaciones como hablamos de las negligencias o cosas que no ha hecho las juntas católicas, las administraciones auxiliares, no es con la intención de atacar a nadie, o sea, no, o sea, es con la intención de que este podcast sea lo más natural, lo más fluido, lo más certero que se pueda. Entonces, eso que quede claro, no tenemos ninguna mala intención y en algunos episodios extra que tengamos más adelante definitivamente van a salir más nombres. Y también otro comentario, ¿no? Mi compa Juan tiene varios dichos de personas, ¿no? Él se acuerda de muchos Sí. de frases que dijeron personas que ya no están con nosotros. Algunos están. Entonces, por ahí otra vez que lo invitemos, yo creo que va a salir alguna. Sí, Alguna definitivamente. frase inmortal. Inmortal, exactamente. Sí, pues yo sí, bueno, No, adelante, ¿no? adelante. Pues yo sí quisiera también agradecer de antemano, ¿no? Esto viene como si fuera algo esperado desde siempre, ¿no? Pero como muy en penumbras, ¿no? Y pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que ya estén concretizando mis anhelos,
Esto me da mucha alegría, ¿verdad? Que ya se esté plasmando ahorita en videos y por el medio que sea, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por haberme invitado y también quiero pedir de antemano, ¿verdad? Una disculpa a todas las personas o ya sea el nombre de personas o alguna referencia que haya hecho, ¿no? Pues a mí me dijeron que iba a ser solo plática, ¿no? Pero igual, ¿no? No porque fuera plática solamente sin transmitirla, jamás, ¿verdad? Que uno tiene la intención de ofender a ninguna persona, solo No. que como se trata de ir mirando datos concretos, ¿verdad? Pues entonces se tiene que decir tanto nombres de personas como fechas, ¿no? Y pues bueno, yo creo que se entiende, ¿verdad? Un diálogo pues abierto, así es, pero jamás, eso sí lo reitero, ¿verdad? Aquí. Y pues si tanto en esta ocasión como si hay otra oportunidad de venir a dar un granito de arena con lo que uno tiene, yo lo hago con mucho gusto. Y si vuelvo otra vez a hacer referencia a cosas que parecen ofensivas, jamás es mi intención. Muchas Sí. gracias. Perfecto. Pues, don Juan, muchísimas gracias. Gracias por acudir a este primer episodio. Es usted nuestro padrino oficialmente del podcast y tenga por seguro que en algún punto la invitación va a estar Sí. abierta nuevamente. Tengan por seguro que Aquí va a como estar. padrino algún día voy a traer el vodka. Eso es todo. Eso es todo, güey. Perfecto. Pues, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast Entre Calles y Recuerdos, el podcast de Santa Cruz de Jalpa. Los invitamos ahí, nos dejan en los comentarios si sabían o no sabían los datos que se mencionaron aquí. Por ahí, si pueden enriquecer la historia que contamos aquí, adelante. Ya saben, quien guste compartir el video para que esto llegue a más personas. Esto es solo el inicio, es un proyecto que nos ilusiona. Ya como vemos, como lo sentimos, tiene muchísimo potencial y no nos vamos a detener hasta que demos a conocer la historia, la cultura, las tradiciones, las costumbres que hacen de este pueblo Santa Cruz de Jalpa un pueblo lleno de historia y tradición. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Venga, Bye. venga, muchachos.